Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña el maestro Saúl Escobar Toledo. Saúl es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, economista, y acaba de publicar un libro que promete ser muy sustantivo sobre la historia del movimiento obrero en México, precisamente el Camino Obrero. Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Muy amable. Saúl, casi 100 años de historia de un movimiento que México ha tenido altas y bajas y que tú conoces muy bien porque tú mismo has sido organizador sindical muchos años, subsecretario de Trabajo de un gobierno democrático. ¿Por qué esa mirada desde tan panorámica en un momento como este? Porque creo que el movimiento obrero ha sido muy olvidado en la historia de México en los últimos años. No siempre ha sido así. Hubo momentos en que el movimiento obrero tenía una importancia muy grande en los estudios, en la política, en la vida de la sociedad, pero desde los años 80, 90, el sindicalismo fue expulsado prácticamente de la academia, de los estudios y de la política, y la sociedad también perdió su cultura obrera que venía desde o que viene desde principios del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, y hoy la cultura obrera en México está muy minimizada, muy olvidada. Porque los sindicatos se han convertido en organismos ficticios que no representan a sus agremiados. Ya no digamos que son sindicatos blancos o patronales, sino sindicatos ficticios, sindicatos de papel. Entonces, cuando a un trabajador mexicano muchas veces le preguntas qué es un sindicato, te dice, pues, ¿será alguien que me roba las cuotas sindicales? ¿Será pues un invento que anda por ahí? Porque yo no conozco a mi dirigente sindical, nunca lo he visto. ¿Será la corrupción? Porque muchos identifican corrupción con sindicalismo. Entonces, este libro pretende muy humildemente recuperar y reivindicar al sindicalismo, sobre todo en México, donde ha sido tan maltratado esta idea de que los trabajadores deben organizarse para luchar por sus derechos. Y esta idea de una cultura laboral tan pobre, pues fue producto de muchas cosas, pero entre otras de las políticas neoliberales que han estado vigentes en nuestro país desde los años 80, 90. Saúl, no siempre fue así, nos acabas de decir. En la década de los 70s, 80s del siglo pasado, tú eras un universitario, pero como tú, otros universitarios se fueron al movimiento obrero a organizar sindicatos independientes, a buscar democratizarlos. Perdón el término, pero era sexy el mundo sindical y la lucha sindical, había una causa. Hoy eso ya no existe, ¿no? Nos dices, pero ¿por qué sí fue un movimiento con causa en aquella época y ahora se ha perdido? Nos dices, es en parte el resultado del neoliberalismo, pero ¿por qué en aquel entonces sí era atractivo? Hubo un periodo muy importante de luchas sindicales en México durante prácticamente todo el siglo, que arranca desde Cananea y Río Blanco en 1907. Claro, hay luchas anteriores, pero estas son especialmente importantes, hasta la década de los 70. En los 70s y un poco en los 80s, pero sobre todo en los 70s, se desató lo que llamamos la insurgencia sindical. Y previo a esta lucha de los 70s hubo grandes huelgas muy importantes, ferrocarrileros y maestros, de médicos, y en los 50s también hubo movilizaciones muy importantes como la de los mineros de Nueva Rosita. Y en fin, el siglo en casi toda su extensión hasta los años 80 fue un siglo de luchas obreras, con distintos propósitos, con muy diversas manifestaciones, pero fue un siglo de luchas obreras. Además, el PRI, que fue el partido dominante durante esas épocas, tenía su gran sector obrero.
Y entonces era, como tú dices, sexy o por lo menos políticamente correcto, vamos a decir, hablar del movimiento obrero. Entonces, a los académicos, los políticos, la sociedad, pues vivía o sabía del movimiento obrero. El 1 de mayo en México era una fecha muy importante, por lo menos porque la gente descansaba, los cines estaban cerrados, todo estaba cerrado porque los trabajadores iban a marchar. Y hasta esto se perdió. Ahora el 1 de mayo puede ser completamente desapercibido. Nadie se entera qué es el 1 de mayo, qué es 1 de mayo, qué pasó el 1 de mayo. Como para darte una idea de lo que se ha perdido de la cultura obrera en este país. Estoy exagerando un poco, lo sabes, pero tú también anduviste en esas andanzas y sentiste el calor de la movilización obrera en esos años, y creo que estarás de acuerdo conmigo en que hoy se ha perdido mucho, a pesar de que, por ejemplo, los sindicalistas del SME dieron una lucha muy importante en este siglo XXI, y otros movimientos han sido también muy, muy importantes, pero eh, eh, debemos reconocer que las grandes movilizaciones obreras de los 60, 50, 70, pues disminuyeron mucho en intensidad posteriormente. Saúl, uno de los grandes pensadores de la izquierda mexicana, el literato, poeta, militante comunista muchos años, José Revueltas, insistió mucho prácticamente desde 1955, pero incluso desde antes, en la idea de que la clase obrera mexicana había perdido su independencia, de que había quedado uncida a la lógica de el nacionalismo revolucionario y el discurso de la Revolución Mexicana, y que en esto había una tragedia que hacía muy difícil los procesos de emancipación política en el país. Estoy simplificando, pero un poco esta es la idea. En tu libro, ¿tú partes de esta idea también de la falta de independencia o lo problematizas, lo cuestionas? Sí, yo creo que ahí hablo mucho del corporativismo, que fue una manera en que la clase obrera, a través de sus organizaciones sindicales, fue uncida al PRI y por este medio al control gubernamental. Pero esta situación se dio primero después de mucha violencia y de una gran represión contra todas las oposiciones sindicales independientes y de izquierda que se dio sobre todo en 1948 con Alemán. El presidente Miguel Alemán es el gran autor de la represión y, digamos, del aniquilamiento del sindicalismo independiente. Gracias a eso, los años 50 pudo consolidarse el corporativismo autoritario, corrupto, antidemocrático, ferozmente anticomunista, y que logró controlar al movimiento obrero después de haber aniquilado a las oposiciones obreras independientes y de izquierda. Pero Revueltas hablaba más bien de la cabeza del proletariado, de la vanguardia del proletariado, no tanto de las luchas obreras, porque él mismo reconocía que las luchas obreras estaban ahí. Él mismo fue parte o observador de la huelga ferrocarrilera del 58-59, y él se lamentaba de que el Partido Comunista en ese momento no logró jugar un papel digamos, positivo, o por lo menos a la altura de las circunstancias, a la altura de la lucha que desataron los ferrocarrileros. Es un tema, digamos, muy polémico, pero más bien se refería a la vanguardia del proletariado que a las luchas proletarias que desataba los trabajadores en sus sindicatos, en sus centros de trabajo. Pero también al enorme peso que la ideología del nacionalismo revolucionario tenía en sus filas y a lo que esto significaba. Tú mismo has escrito y has polemizado en si este nacionalismo revolucionario, en el caso mexicano, es una vía para la liberación, ¿no? Para un sistema más justo, o no lo es. Está ahí ese debate latente. Sí, yo le dedico ahí a un capítulo especial a discutir el concepto de corporativismo, porque se ha llegado a pensar que el corporativismo fue una especie de pacto no escrito
entre el movimiento obrero y el gobierno, en que el movimiento obrero entregó su independencia, entregó sus sindicatos al gobierno a cambio de mejores salarios, contratos colectivos generosos, una ley federal del trabajo muy protectora de los trabajadores, debemos reconocerlo, y que fue una especie de negociación. Yo digo que esta negociación nunca existió, ni en la realidad ni virtualmente, sino que fue producto de un proceso histórico más complejo, en el que primero se aniquiló a las oposiciones sindicales independientes y después vino lo que se llamó la época del Estado desarrollista o del Estado de sustitución de importaciones en los años 50, que permitió una política obrera más generosa en materia de salarios, en materia de contratación colectiva, de prestaciones. Pero entonces, una cosa no es resultado de la otra, fue más bien un proceso histórico más complejo. Un proceso, ¿te parece, Saúl, si vamos a una pequeña pausa y nos sigues platicando al regreso de ese proceso? Oh, no, gracias. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el maestro Saúl Escobar sobre la historia del movimiento obrero en México, plasmado en su último libro, un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, que seguramente va a llegar a distintos lugares de América Latina con facilidad. Saúl, nos platicabas antes de que te interrumpieran en nuestra pausa de este proceso histórico, ¿no? Un proceso histórico que llevó a que durante décadas se hablara de que el movimiento sindical era el principal soporte del Estado mexicano, ¿no? Hasta, no diría la insignificancia, pero sí el desdén con el que los gobiernos neoliberales lo trataron. ¿Tú ves en los últimos años un horizonte de recomposición de ese movimiento obrero? Sí, yo creo que este proceso de recomposición se está dando en México y en el mundo. A raíz de la crisis mundial de 2007-2008, se desataron una serie de movimientos sociales de muy diverso signo, desde los chalecos amarillos en Francia hasta el movimiento que apoyó a Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, hasta Podemos en España con todo este movimiento previo que hubo antes de que se formara ese partido. Son manifestaciones de descontento frente a la globalización, de protesta frente a la globalización, y una parte de este proceso histórico ha desatado un nuevo interés sobre las cuestiones laborales y un nuevo protagonismo de los sindicatos. De tal manera que sí estoy viendo una vuelta de tuerca otra vez de la historia después de 40 años de hegemonía neoliberal, en donde la cuestión obrera, las cuestiones laborales, el tema del trabajo y los sindicatos están adquiriendo una nueva importancia. Y el reflejo de esto en México fue, primero, curiosamente, la reforma constitucional promovida por Peña Nieto y después las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se desprendieron de ahí cuando Morena tuvo mayoría en el Congreso y logró imponer, logró votar mayoritariamente una Ley Federal del Trabajo que tiene reformas muy importantes en materia de democracia sindical y que significa una ruptura muy importante con el pasado. Incluso la última cuestión que hemos vivido aquí en el país, esta reforma también a la ley sobre subcontratación, es también parte de una ruptura con el pasado. Ahora, falta que la ley se haga realidad, que los trabajadores tomen en sus manos esas reformas, hagan suyas estas nuevas disposiciones legales y democraticen a sus sindicatos. Las leyes no van a hacer las cosas por sí solas. Las leyes, ni el gobierno va a sustituir a los trabajadores. Tienen que ser los trabajadores los que democraticen a sus sindicatos. Hoy hay mejores condiciones que antes, pero tiene que haber una
acción de los trabajadores, una decidida participación de los trabajadores en sus propios asuntos sindicales. Y esto va a tomar tiempo, va a ser largo, un proceso largo. Algunos se desesperan porque dicen, ya tenemos una ley democrática, ¿por qué no se democratizan los sindicatos? Bueno, porque los trabajadores ni siquiera saben a veces que la ley cambió. Entonces, tiene que haber un proceso desde abajo de retomar los sindicatos por parte de los mismos trabajadores. Y esto, insisto, va a tomar tiempo, pero se abren nuevos horizontes, creo. Saúl, hay quien sostiene que esta reforma de la que tú hablas es en parte o en mucho resultado de las negociaciones para un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y que esta presión desde los sindicatos estadounidenses condicionó el hacer estas reformas dentro de México. O sea, que está este factor externo que no responde propiamente a lo que sucede dentro del país en sentido estricto. ¿Tú crees que es justo esta apreciación? Sí, en parte sí es muy justa porque es parte de este fenómeno mundial del resurgimiento del sindicalismo. Durante muchos años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prácticamente tenía una cláusula laboral pues muy poco importante, muy poco significativa. Pero con el tiempo los trabajadores estadounidenses se dieron cuenta que el libre comercio los estaba afectando a ellos y que necesitaban un tratado de libre comercio que protegiera a los trabajadores estadounidenses de lo que ellos llaman la competencia desleal de los trabajadores mexicanos, porque ganan menos salarios y les quitan sus trabajos. Hay en esto una parte cierta, porque efectivamente las inversiones han venido a México por parte de las multinacionales, aprovechando no solamente bajos salarios, sino que los sindicatos son inexistentes. Entonces aquí pueden hacer lo que quieran las multinacionales norteamericanas o estadounidenses, como Chrysler, Ford y toda la maquila que se hace en el norte del país. Tienen o tenían, y en cierto modo todavía lo tienen, toda la cancha abierta para explotar a los trabajadores como quieren. Entonces, sí hubo una presión de los sindicatos estadounidenses para que la renegociación del tratado incluyera cláusulas laborales mucho más severas para que tratara de elevar el nivel de vida de los trabajadores y se facilitara la negociación colectiva y la sindicalización de los trabajadores mexicanos. Si tú revisas ese capítulo, es verdaderamente impresionante cómo Estados Unidos se propone vigilar a los trabajadores mexicanos y a sus sindicatos para que se democraticen y logren mejores salarios, cosa muy extraña. Pero además de esta presión desde fuera, se juntó una coyuntura política muy particular, que fue el triunfo de Morena y de López Obrador en México. Entonces, como decimos en México, se juntó el hambre con las ganas de comer. Y entonces esta coincidencia histórica que es excepcional, que no siempre se da en la historia, se da muy rara vez, pues permitió una reforma a la ley con estas características que te digo. Entonces hubo razones externas y razones internas. Si el PRI hubiera seguido ganando, las reformas constitucionales que se promovieron desde fuera hubieran quedado en el papel y no hubieran tenido ninguna relevancia, como en muchos casos pasa con las leyes mexicanas, que se cumplen o no se cumplen, o se cumplen a medias y se quedan pues ahí en el papel sin que nadie les haga caso. Saúl, vivimos en la época de la precarización en el mundo laboral. La crisis sanitaria la ha puesto al descubierta con toda esta flotilla, este ejército de distribuidores de comida a domicilios que no tienen ninguna condición de trabajo, con la expansión generalizada de las tiendas de ocasión, donde los jóvenes no tienen hoy en su horizonte la perspectiva de un empleo estable, de vacaciones, ni de una jubilación. Esto es un fenómeno masificado. En el caso mexicano también estamos hablando de centenares de miles de jornaleros agrícolas, ¿no? Que laboran en las agroindustrias y que tampoco tienen realmente, más allá de lo que diga la ley, un futuro. El mundo del trabajo se puede, sientes tú, recomponer con este tipo de presiones?
Yo creo que sí va a haber, como sucede en la historia, triunfos y derrotas. Y en algunos casos se va a avanzar más rápidamente que en otros, dependiendo de una coyuntura histórica, política, social, sindical compleja. Pero sí creo que puede haber avances. Quedan efectivamente pendientes muy fuertes, como este que tú mencionas de los trabajadoras para plataformas digitales, que es el nuevo fenómeno del capitalismo. Eh, Porque ahora tú puedes contratar a un chofer de taxi por medio de tu teléfono celular, pedir comida rápida por tu teléfono celular, pedir que te traigan de la farmacia las medicinas. Y estos trabajadores de plataforma digital están completamente desamparados porque incluso no las empresas no los reconocen como trabajadores. Dicen que ellos no son sus trabajadores, que el cliente es el que los contrata, no la empresa. Entonces ahí hay una disputa por su carácter subordinado y por lo tanto por sus derechos laborales. En muchos países del mundo, Uber ha alegado que no tiene trabajadores, tiene clientes y que es una intermediaria entre el consumidor y el trabajador. Pero también en varios países del mundo, incluyendo Inglaterra, ya se reconoce que sí son trabajadores. En Francia también se acaba de reconocer que sí son trabajadores subordinados, que tienen derechos laborales y que la empresa debe reconocer esos derechos laborales. Entonces, en México ese es una faltante. En otros países de América Latina, en Argentina, también ya se está reconociendo los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas digitales, pero en México no lo hemos hecho. Ese es un faltante muy serio de las reformas que están en curso. Saúl, tú diriges, estás al frente de un instituto obrero, de estudios obreros, que lleva por el nombre el de Rafael Galván, un dirigente histórico de los trabajadores electricistas en México. Como él, hubieron otros líderes muy fuertes, muy relevantes, Demetrio Vallejo, Otón Salazar, el Ratón Velasco, en fin. ¿Podemos hablar de que hoy en día haya dirigentes obreros de esa talla o lo que hay es otra cosa? Bueno, mira, lo que pasa es que les ha tocado vivir un momento muy difícil. Están muy arrinconados, muy asfixiados, muy presionados por las condiciones económicas, políticas, sociales que han vivido durante estos años. Entonces, si la cultura obrera en México es débil, pues es lógico que los liderazgos obreros tengan muchas limitaciones. Yo no los critico por eso, porque sé que han vivido momentos muy difíciles. Pero yo creo que el nuevo movimiento obrero está surgiendo, o esperemos que surja, pues dará resultado no solamente a nuevos líderes, sino a nuevas formas de lucha. En el norte del país estamos viendo nuevos movimientos sindicales, eh, incluso con una abogada lideresa que ha sido muy perseguida, han amenazado a su familia, el gobernador del estado de Tamaulipas la amenazó y la encarceló. Es una mujer muy valiente que puede tener muchos críticas, pero yo digo que es una mujer muy valiente. Y como estos liderazgos están surgiendo en escala local, por lo menos, nuevos liderazgos que se ponen al frente de estas luchas por reivindicar pues los derechos esenciales de los trabajadores. Entonces yo creo que poco a poco irán surgiendo más liderazgos y quizás pronto veamos un gran movimiento obrero en México como pues la insurgencia sindical de los 70s o las huelgas de los 50s, pero adivinar la historia siempre ha sido un deporte bastante desafortunado. Entonces, mejor vamos a esperar qué dice la historia, pero yo creo que sí hay mejores condiciones que antes para el desarrollo de un nuevo movimiento obrero. Saúl Escobar, autor del Camino Obrero, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras el día de hoy. Muchas gracias, Luis. Y amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.